Iniciamos con los anuncios de la ministra encargada, la doctora Ivette Berrío. Buenos días, señora ministra, el país la escucha. Muy buenos días a todos. Esta mañana queremos informar al país que a partir del lunes 28 de marzo se levantan diversas medidas de restricción a nivel nacional, las cuales han sido consensuadas con el equipo técnico del Ministerio de Salud, el Consejo Consultivo y aprobadas por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen. Deseamos informar que con motivo de la Semana Santa se permitirán, dentro de las nuevas disposiciones, el desarrollo de las actividades religiosas. Por ello, aquellas congregaciones que consideren realizar estas actividades deberán cumplir con las medidas de bioseguridad, normas vigentes en el Decreto 852 de septiembre del 2021 y el presente decreto. Las actividades deben estar supervisadas por los comités de salud de cada congregación. Además, a partir de este lunes 28 de marzo, también se levantan la medida sanitaria del uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos o al aire libre, donde pueda mantenerse un distanciamiento físico de al menos 1 metro con las otras personas. Sin embargo, el Ministerio de Salud recomienda a las personas vulnerables, adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, pacientes inmunosuprimidos, personas no vacunadas o con esquema incompleto de vacunación, realizar una evaluación del riesgo individual según el entorno en el que se encuentre y considerar el uso de mascarillas en espacios abiertos o al aire libre. De igual forma, se mantiene la medida sanitaria del uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados o interiores. En aquellos espacios abiertos o al aire libre donde no se pueda mantener distanciamiento físico de al menos 1 metro entre las personas, aglomeraciones en mercados al aire libre, filas en áreas de ingreso a actividades o instalaciones, conciertos, estadios, entre otros, se recomienda usar sus mascarillas. También se levanta la medida sanitaria del uso obligatorio de la pantalla facial en el transporte masivo, buses colegiales, establecimientos de expendio de alimentos, restaurantes, bares y similares. En el transporte público de pasajeros quedará permitido el 100% de aforo, manteniendo el uso correcto y obligatorio de las mascarillas. A continuación, le damos la palabra a la señora ministra consejera, doctora Eira Ruiz, para que continúe con el informe a la Nación. Adelante, doctora. Muy buenos días. Muchas gracias, señora ministra encargada, doctora Ivette Berrío. Muy buenos días, doctora Melba Cruz, directora general, medios de comunicación, ciudadanía. Para el Gobierno Nacional nos complace de que toda la ciudadanía haya apoyado con el uso de las medidas de bioseguridad el porcentaje de cobertura de vacunación para que estas medidas que anuncia hoy la señora ministra encargada sean una realidad. Este esfuerzo es un esfuerzo en conjunto entre los ciudadanos, el gobierno, la empresa privada, los medios de comunicación. Entonces, de verdad que felicitamos por toda esta solidaridad y todo este acompañamiento. Hasta el momento tenemos 86.5% de cobertura de primera dosis en una población de 5 años y más. 76% de segunda dosis, 45.4% de dosis de refuerzos
Y en la población pediátrica tenemos 48% de aplicación en vacunas de niños de 5 a 11 años, que son 515.487 niños. Es importante recalcar que el Gobierno Nacional no se ha detenido, ha buscado diferentes estrategias para acercar la vacuna a la población panameña en todos los centros de salud y policlínicas a nivel nacional, al igual que en moles los fines de semana. La pandemia no ha terminado, el virus sigue en la calle, necesitamos que completen su esquema de vacunación para evitar hospitalizaciones en UCI, en sala y que haya fallecidos. La estrategia nuestra es llegar a 0 defunciones todos los días. Para que estas medidas se puedan llevar adelante, el Comité de Expertos en Vacunas, reunidos esta semana, igual que el Consejo Consultivo, y la nota enviada al presidente de la República para que nos revise y apruebe las medidas tomadas, se aprobó y se decidió que los niños y niñas de 5 a 15 años podrán aplicarse la tercera dosis si son pacientes con inmunosupresión. Repito, todos los niños y adolescentes entre 5 y 15 años que sean pacientes inmunosuprimidos podrán acercarse a aplicar la tercera dosis 28 días después de aplicada la segunda. Entonces, esto es importante para disminuir el riesgo que pueda tener nuestra niñez y adolescencia en contraer esta infección y que puedan quedar hospitalizados o hasta fallecer. Recordamos, de nuevo, la pandemia no ha terminado, todavía tenemos el virus circulando. Los logros alcanzados han sido porque hemos mantenido las medidas adecuadamente y no relajemos entonces ni bajemos la guardia. Muchas gracias, ministra. Gracias, doctora. Luego de estos importantes anuncios, iniciamos el periodo de preguntas y respuestas con la periodista Heidi Chávez de A Minuto Noticias. Buenos días. Adicional, el tema de la vacunación en las escuelas, cómo va, qué nivel estamos alcanzando y cómo está avanzando esto también en las otras áreas del país. Sí, muchísimas gracias. Yo voy a contestar su primera pregunta. El Gobierno Nacional establece una estrategia de información para que los conciudadanos conozcan los beneficios, primero, que tiene el completar el esquema completo, el esquema de vacunación, que es de 3 dosis. Y segundo, el beneficio que brinda poder colocarse una tercera dosis, aún siendo de otra casa farmacéutica, porque se han realizado estudios científicos que avalan la combinación de estas dos vacunas, de AstraZeneca y la de Pfizer, y se ha publicado a nivel internacional y ha sido avalado por las instituciones expertas en vacunas. Nosotros, en este país, hemos estado ofreciendo ambas vacunas con un respaldo científico. Sin embargo, consideramos que es propicio reiniciar la estrategia informativa para que la ciudadanía se sienta tranquila con la aplicación de vacunas seguras y eficaces. Para su siguiente pregunta, le doy la palabra a la señora ministra consejera para que pueda aportar la respuesta. Muchas gracias, ministra. Las personas que se aplican 2 AstraZeneca y una Pfizer
tienen el esquema completo de vacunación, o sea, ya están completos. No tienen que irse a poner otra dosis, a menos que sean pacientes con inmunosupresión y que necesitamos que se pongan esa cuarta dosis. También es importante señalar y que quede claro, porque muchos pacientes que les ha dado COVID piensan que eso ya es su refuerzo. Ya me puse 2 dosis, me dio COVID, entonces ya tengo 3 dosis. Entonces, no es así. Independientemente que le haya dado COVID, debe ponerse su tercera dosis o su dosis de refuerzo para poder quedar con el esquema completo de vacunación. En cuanto a cómo avanza el programa escolar, les decimos que vamos avanzando a un ritmo importante. Tenemos la estadística entregada por el Meduca la semana pasada por salón. ¿Cuántos niños tienen primera, segunda y segunda dosis? Por escuela, por salón. Entonces yo creo que es importante nosotros con el equipo de salud que siempre ha estado ahí adelante y las enfermeras de Minsa y Caja, ir avanzando en la vacunación, obviamente previa autorización de los padres. Que quede claro que aquí nosotros no estamos obligando a nadie a vacunarse. Esto es una decisión personal, esto es una decisión de la familia, pero es importante vacunarse para proteger la salud y la salud de los que tenemos alrededor. Entonces, importante y que quede claro, el gobierno no obliga a nadie a vacunarse. Seguidamente, Einar Valdés de Next Noticias. Buenos días, ministra Berrío. La pregunta es en torno a lo que menciona de los espacios abiertos y espacios cerrados. Hablarlo de esta manera puede prestarse a la interpretación. Así que me gustaría que nos definiera qué considera el Ministerio de Salud como un espacio abierto donde la gente puede quitarse la mascarilla y qué considera como un espacio cerrado, que nos dé ejemplos precisos de esto para que la gente esté clara frente a este nuevo anuncio que acaba de hacer el Ministerio de Salud. Muchísimas gracias por su pregunta. Vamos a darle la palabra a la directora general de Salud Pública, la doctora Melba Cruz. Sí, muchas gracias. Espacio abierto, consideramos todos los espacios donde no tenga techo, paredes, ¿verdad? Ejemplo, los parques, las avenidas, la cinta costera, entre otros, ¿verdad? Donde la gente pueda estar sin mascarilla siempre y cuando pueda mantener una distancia entre las otras personas de al menos 1 metro. En los casos que aunque sean espacios abiertos, pueda haber aglomeración de personas, ejemplo, los mercados al aire libre donde pueda haber aglomeración, las entradas a instalaciones, estadios o actividades donde también pueda haber aglomeración, aunque sean espacios abiertos, se recomienda que utilicen mascarilla, ¿verdad? Tener claro, ¿verdad? Tener claro que se recomienda solamente quitarse la mascarilla en estos espacios siempre y cuando podamos mantener este distanciamiento de al menos 1 metro. Y los espacios cerrados pues son todos los espacios como este, instalaciones, comercios, todos los lugares, ¿verdad?, donde estén cerrados con sus paredes y sus techos. Muchas gracias. Seguimos con Nixia Ríos de RPC Radio. Buenos días, también Nixia de RPC Radio, también en este tema preguntar los centros comerciales para las personas que visitan los comerciales, dejarle claro si en este lugar se puede o no, y también a los padres de familia, cuando escuchen este pronunciamiento, qué disposiciones se seguirán dando en las escuelas por el uso de la mascarilla. Gracias. Sí, muchísimas gracias por su pregunta. Es importante recordar, hace unos minutos la doctora Cruz recalcó que los espacios cerrados son aquellos que cuentan con paredes y techo. Nosotros queremos advertir y recomendar que dentro de los centros comerciales que tienen paredes y techo y hay habitualmente aglomeración, debe utilizarse la mascarilla adecuadamente. Es importante mencionar que dentro de las aulas de clases, que son espacios cerrados, deben utilizarse las mascarillas, no así cuando están en los patios, en los campos abiertos,
donde los niños podrán prescindir de ellas, como ha sido la disposición y el decreto del día de hoy. Seguidamente, el periodista Isaías Cedeño de TVN Noticias. Hola, buenos días a la mesa principal. Tengo dos preguntas. La primera, para aclarar, usted ha dicho al principio de la conferencia que las actividades religiosas para esta Semana Santa podrán realizarse. ¿Se refiere en concreto a procesiones que durante los 2 últimos años estaban prohibidas? Y la segunda pregunta es para tener claro lo de la utilización o la eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla en espacios abiertos. Con un ejemplo. Por ejemplo, el día de ayer en el juego de fútbol, ¿es un sitio donde sí se debe utilizar mascarilla? Sí, es muy importante su pregunta. Efectivamente, se ha dado el visto bueno o se han levantado las restricciones sanitarias para que se puedan realizar actividades religiosas, siempre y cuando las congregaciones tomen las medidas para que sus feligreses no se mantengan agrupados, sino que puedan realizarse estas actividades con un cierto distanciamiento entre unos y otros. Si son al aire libre, podrán realizarse sin el uso de mascarilla. Lo que usted menciona sobre el tema del estadio, que es un área abierta, pero con aglomeración de personas, recuerdo que para esos casos es recomendable utilizar la mascarilla por cuanto no existe ningún tipo de distanciamiento o el distanciamiento es mínimo, hay mucho contacto entre las personas. Y recordamos que todavía estamos en pandemia, recordemos que hay cepas nuevas que circulan entre nosotros y que todavía estamos expuestos. Y para ello nosotros hacemos un llamado de atención en áreas como estadios, y lo voy a leer textualmente porque lo dijimos hace unos momentos, en áreas como en aquellos espacios abiertos o al aire libre donde no se pueda mantener el distanciamiento físico de al menos 1 metro entre las personas, aglomeraciones en mercados, al aire libre, filas en áreas de ingreso a actividades o instalaciones, conciertos, estadios, entre otros, se recomienda el uso de la mascarilla. Quisiera agregar algo, ministra. Adelante, señora ministra. Sí, gracias. Para que quede entonces más claro a la ciudadanía, en las procesiones debemos usar mascarilla, aunque estemos al aire libre. Por último, Viola Guevara de Telemetro Reporta. Con el tema del uso de mascarilla en espacios abiertos, porque ya hay algunas preguntas de usuarios en redes sociales que están un poco confusos con lo que es espacio abierto o cerrado. En el tema de los centros comerciales, usted mencionó también el tema de locales comerciales. Pongo un ejemplo, alguien que va a hacer mercado, que de repente encuentra el lugar, no hay gran cantidad de personas, está el lugar bastante abierto, usted hablaba de recomendable o no, puede entrar la persona sin mascarilla, y también mencionó que es la recomendación, también mencionó que en otros lugares se debe usar mascarilla. ¿Será algún tipo de verificación? ¿Habrá algún tipo de sanción en los lugares donde se continúa usando mascarilla? Mire, en este punto es importante decirle a la ciudadanía, las actividades comerciales y todas las actividades en general todo está funcionando en el país realmente está abierto. Sin embargo, se hace un llamado de atención a las personas porque es responsabilidad de cada quien cuidarse. Estamos todavía en pandemia, estamos expuestos a cepas nuevas, estamos todavía expuestos a contagio, aún estando vacunados. Como se ha mencionado anteriormente, la vacunación va a evitar que usted padezca la enfermedad en su forma grave. Sin embargo, estás en riesgo y cada uno tiene que ser responsable de protegerse y de cuidarse. Los espacios abiertos y cerrados está establecido. Los espacios cerrados son aquellos que están
rodeados de paredes y que cuentan con un techo. Los centros comerciales son espacios cerrados, donde no circula aire libremente. Es un aire que circula dentro de un espacio cerrado. Entonces, allí nuestra vulnerabilidad es mayor. Se recomienda el uso de mascarilla en todas las áreas comerciales. Solamente se autoriza el no uso de la mascarilla en espacios que no están cubiertos por techo y por paredes y donde las personas puedan tener un nivel de distanciamiento mínimo de 1 metro. También la vacunación que mencionaron de menores de 15 años, la tercera dosis, ¿a partir de cuándo será? Y los papás de los pacientes que no sean pacientes inmunosuprimidos, que quisieran colocarse la tercera dosis, ¿qué oportunidad tendrían? Efectivamente, la vacunación es voluntaria y lo hemos recalcado inclusive en el día de hoy. Pero para contestar su pregunta, vamos a darle la palabra a la señora ministra consejera, doctora Eira Ruiz. Gracias, ministra. A partir de la comunicación podrán ponerse su tercera dosis pacientes, niños de 5 a 15 años inmunosuprimidos, 28 días después de la segunda dosis. Todos los que tengan 28 días y más se pueden aplicar. Por el momento, esta va a ser la propuesta. Todavía no se ha aceptado o aprobado que en niños sanos vayan a ponerse esa tercera dosis o dosis de refuerzo. Así que por el momento, solo niños inmunosuprimidos. Seguimos con Félix Chávez de EcoTV. Buenos días. El presidente Laurentino Cortizo señaló el 19 de marzo que no era prudente dejar de usar la mascarilla. ¿Cómo hicieron para convencer al presidente Laurentino Cortizo semanas después? El presidente Laurentino Cortizo dio instrucciones de evaluar lo que estaba ocurriendo en los países que habían tomado la decisión de no utilizar mascarillas en las áreas abiertas. Nosotros hicimos esa evaluación técnica con el equipo técnico del Ministerio de Salud. Evaluamos la situación epidemiológica de nuestro país, realizamos diversas consultas con expertos que nos acompañan a evaluar estos temas en el Consejo Consultivo y luego de todas estas evaluaciones le presentamos la propuesta al señor presidente que le instruía en la situación epidemiológica del país y que lo animó a tomar o a dar visto bueno a estas decisiones que hoy le hemos comunicado al país. ¿Alguna otra pregunta más? Einar, para ir cerrando. La eliminación de la pantalla facial en el transporte público y el aforo al 100%. Soy usuario del sistema y puedo confirmar que estas medidas no se estaban cumpliendo desde mucho antes de este anuncio. Entonces, ¿cómo vigilará el Ministerio de Salud que se cumplan con las medidas que acaban de anunciar hoy si ya desde hace rato la gente venía incumpliendo estas medidas en el transporte público, por ejemplo? Muchas gracias por su pregunta. Uno de los puntos que mencionó la doctora Eira Ruiz es que el éxito de que Panamá tenga las cifras epidemiológicas del día de hoy es no solamente por el esfuerzo y la estrategia del gobierno nacional para contener la pandemia, sino también por la participación de los ciudadanos del país. Sin que las personas no sigan las instrucciones de las medidas de bioseguridad, no tuviéramos los números que nos respaldan y el nivel de control de la pandemia que tiene nuestro país el día de hoy en comparación con los países de la región. Cada persona y cada ciudadano es responsable de cuidarse y de proteger su vida y la de su familia y la de sus seres queridos. Utilizar la mascarilla y la pantalla facial ha sido una de las herramientas que nos han permitido a nosotros como país salir adelante. En este momento
estamos avalando o tomando decisión y respaldando basados en evaluación científica, respaldando que puedan no utilizar las pantallas faciales en el transporte público. Si las personas consideran que hasta ahora el gobierno nacional ha manejado la pandemia adecuadamente, como efectivamente es, seguramente van a seguir cuidándose y van a seguir orientándose de acuerdo a lo que el gobierno nacional ha estado proponiendo. Sin embargo, cada ciudadano debe tomar la decisión de cuidarse. No tenemos nosotros el suficiente personal como para vigilar cada autobús y cada vagón del metro. Eso es irreal. Depende de cada ciudadano y hasta el momento Panamá lo ha hecho muy bien. Seguimos con dos preguntas más, Isaya Cedeño y luego Viola Guevara para ir culminando. Ministra, hemos hablado de las vacunas para los niños y adolescentes y quería preguntarle por la situación en la comarca, cómo ha ido evolucionando y cómo lo ve el Ministerio de Salud hasta este momento. Sí, nosotros todo lo establecido es para el país completo. Las medidas que se van tomando, que son consensuadas, como ya lo hemos dicho, y avaladas por el presidente de la República, son medidas para todo el territorio nacional. Así que nosotros esperamos que en todas las comarcas del país el proceso de vacunación continúe realizándose como hasta ahora, que ha sido exitoso porque los padres han estado acompañando a sus hijos a sus colegios para que sean vacunados. Viola Guevara de Telemetro reporta y con ella culminamos. Gracias. Pacientes de hemodiálisis, ministra, los cerraron la vía interamericana. Ellos están pidiendo que los tratamientos sean en Coclín, en la ciudad capital. ¿Qué respuesta hay para ellos? ¿Se ha conversado con este grupo? Sí, por supuesto. Nosotros y nuestro equipo técnico ha estado trabajando sobre todo el equipo de finanzas ha estado trabajando para realizar el proceso completo para lograr los dineros que adeudamos a la empresa que ofrece el servicio de hemodiálisis en el interior de la República. Eso ha avanzado a pasos agigantados, gracias a Dios. Nosotros debemos sentarnos a evaluar la propuesta de los pacientes de agregar a otros pacientes que viven en el interior para que no se estén trasladando, y ya está el equipo de finanzas y el equipo de provisión de servicios de salud en este momento trabajando en ese tema, y consideramos que vamos a tener muy pronto respuesta para ese grupo de pacientes que todavía viajan a la capital, pero que pueden recibir atención en el interior de la República. Agradecemos a las autoridades de salud del país su presencia esta mañana. Reiteramos que las medidas anunciadas esta mañana estarán vigentes a partir del próximo lunes. Igualmente, le recordamos a la población que toda información oficial sobre las acciones y medidas tomadas durante la pandemia se comunican a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud y del Gobierno Nacional.